Fue un viaje por el Caribe lo que inspiró el nombre de la marca que ha creado nuestra protagonista de hoy. Y para encontrar financiación y poder validar el proyecto desde el minuto uno, crearon una campaña de crowdfunding en Kickstarter, con lo que recaudaron un 300% más que el objetivo que se habían marcado. De hecho, los inicios de Be Flamboyant vienen precisamente de ese viaje, de donde se hizo tomar conciencia del impacto de la moda. Hoy hablamos en Los Protagonistas del E-Commerce con Tatiana González, cofundadora y CEO de esta marca de zapatillas Barefoot con sede en el norte de España. Pero antes te digo eso de buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al programa número 447 de Ecosistema E-Commerce. El podcast, tu podcast donde podrás escuchar, como siempre, todo lo relacionado con el mundo e-commerce, sin filtros. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com y de Python.com. Siempre podrás encontrarme en contacto@ecosistemaecommerce.com. Muchos buenos proyectos salen de momentos de revelación, como es el que traemos hoy al podcast, donde ya cuentan con una tienda física y desde finales de 2024 se han concentrado en ser una marca 100% Barefoot, manteniendo su respeto al entorno, produciendo de manera sostenible y con prácticas éticas en slow fashion. Esta inspiración que trajo aquel viaje para ser el germen de Be Flamboyant trata de mantenerlo y provocarlo cada episodio, no solo con lo que aprendemos de todos los protagonistas que vienen, sino también con la frase del día, y la de este episodio dice así: hay dos tipos de personas que te van a decir que no puedes cambiar las cosas, las que tienen miedo de intentarlo y las que tienen miedo de que lo consigas, dicho por Ray Gofford. Y nos metemos hoy precisamente de lleno en conocer con todo lujo de detalles cómo fue el desarrollo y el crecimiento de Be Flamboyant con su fundadora y CEO Tatiana González. Desde el nacimiento de la marca a conocer cómo diseñan calzado vegano con zero waste en packaging o foco en materiales veganos y reciclados desde el principio. Todo el trabajo que hay detrás, los errores que cometieron y las palancas que están moviendo para ir con viento a favor y a toda vela. Sin más tiempo que perder, comenzamos. Tatiana, fundadora y CEO de zapatillas Be Flamboyant. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? Hola, pues muy bien, muy contenta de estar aquí. También nerviosa. A mí estas cosas siempre me dan como nervios e ilusión. A partes iguales. A partes iguales siempre. Bien, bien. Pues no sientas ni nervios ni nada por el estilo, porque esto es un podcast y es tu primer podcast, además. Pues sí, en este formato la verdad es que es la primera vez que lo hago. Tenía ganas de probarlo porque está muy de moda. Pues yo llevo ya más de 430 podcasts, así que algo de recorrido llevamos con el programa de Ecosistema E-Commerce. Qué maravilla. La verdad creo que estos programas hacen mucha falta siempre cuando emprendes y haces cosas, porque si no te sentirías como muy solo. Ayuda mucho a los emprendedores, es lo que me comentan, y sobre todo que a muchos les acompañan en el gimnasio, en el coche, dando un paseo o directamente, o incluso haciendo las camas los fines de semana. Así que hace de todo. Hace terapia también. Tatiana, fundadora y CEO de Be Flamboyant. ¿Cómo surgió el nombre de tu marca de zapatillas? Pues mira, el nombre es un juego de palabras porque durante un viaje a diferentes países conocimos un árbol que era precioso y tenía unas hojas rojas y se llamaba flamboyant. Y entonces hicimos el juego de palabras con el verbo to be, que es el verbo ser, be flamboyant, y acaba en T porque ser flamboyante en inglés es como ser extravagante, vistoso, diferente. Entonces era como sé un árbol, sé diferente e integramos como todas esas partes. Y nuestro primer logo, que bueno, acabamos de lanzar un rebranding hace poco tiempo, nuestro primer logo era como un árbol y era en ese rojo. Sí, me acuerdo. Entonces tenía esa conexión con nuestra parte de la tierra, de la sostenibilidad y estaba todo como unido. Bueno, sigue estando unido ahora, pero un poquito diferente. ¿Por qué habéis cambiado de logo? Hemos cambiado de logo porque sentíamos que la imagen que teníamos durante todos estos años, que han sido 5,
no transmitían lo que queríamos en este momento de vida. Y hablo de vida porque Vive Flamboyant forma parte también de nuestra historia y de nuestra vida personal. Entonces hemos mutado de ese árbol a esa B, que es de vie, de ser, sigue siendo Vive Flamboyant, y además ahora es como, por dentro tiene como una huella de pie al revés, que está muy ligado con el barefoot, que ahora somos una marca de calzado 100% barefoot. Total. Entonces, Bueno, de eso vamos a hablar bastante en este episodio, de cómo es esa, digamos, focalización, por así decirlo, porque ya erais veganos sostenibles y ahora 100% barefoot. Eso es, añadimos, que esto es algo que dejamos muy claro. No dejamos de ser lo que somos, sino que además ahora añadimos otra cualidad, otro valor, que es barefoot. Qué bueno, qué interesante. Habéis contado en varias entrevistas, en varios reportajes que os han hecho, que un viaje fue un poco el germen, ¿no? Que se abrió los ojos sobre las condiciones laborales, el impacto de la moda. ¿Qué visteis exactamente y cómo lo tradujisteis en un proyecto? Nosotros hicimos un viaje a diferentes países porque estábamos celebrando que yo había aprobado mi plaza como funcionaria. Yo emprendo con el que hoy es mi marido y es mi socio, y entonces nos fuimos a celebrar que yo había aprobado. En ese viaje conocemos a una persona que es oncólogo, pero su salario no le permite vivir con dignidad y entonces se saca un salario extra siendo guía turístico. Hola. Entonces en este país es nuestro guía, nos enseña pues las entrañas del país, o sea, hacemos pues un tándem completo con él porque, bueno, vamos a comer con él, cenamos con él y vivimos un poco el país desde dentro. Y entonces esto nos impactó mucho porque tú no te imaginas, por ejemplo, a tu médico de cabecera siendo guía turístico los sábados porque su salario no le da para vivir. No. Y después a todo esto viene también un comentario de una marca de zapatillas que estaba vendiéndose en el país y nos decía que para comprárselas que no le llegaba el salario de un mes. Y decíamos, caramba, ¿no? ¿Cómo? El coste de unas zapatillas, el salario de un mes. Pues claro, porque aquí se manejan dos monedas en este país, una que es de los nativos y otro que es como de los extranjeros. Y entonces al cambio también pierden mucho poder adquisitivo. Y esto nos impresionó porque tú te imaginas gastarte más del salario de un mes en calzarte unas zapatillas. Es que nos parece increíble, pero vivirlo en primera persona y conocer a esta persona, la verdad es que nos hizo cambiar. Ya nos fuimos al viaje que Jorge, que ya llevaba siendo funcionario unos años, ya llevaba el germen interior de que tenía que hacer algo diferente. Él no se sentía realizado en su trabajo. Entonces, este germen unido a conocer a esta persona nos hizo volver sabiendo que teníamos que hacer algo diferente que no solo tuviese un impacto sobre nosotros y nuestras vidas, sino en nuestro entorno. Ostras, o sea, directamente voy a celebrar mi plaza de funcionaria, trabajo para toda la vida, trabajo estable, y de repente ese viaje justo me da el germen de emprender. Sí, nos cambió la vida y te voy a decir, yo no quería emprender. O sea, no quería emprender porque yo llevaba toda la vida estudiando y trabajando desde que tenía 17 años, pues por mis condiciones personales, y para mí ser funcionaria dije, vale, he alcanzado mi trabajo, fue muy exigente, fue una oposición que duró un año, o sea, había 60.000 instancias para 3.000 plazas. Ostras. Sí, fue muy exigente y dije, vale, ahora no es acomodarme, pero es disfrutar, voy a viajar y de repente me vi volviendo y montando una empresa, que realmente emprender y montar una empresa es atarte al 100%, 24/7. Y ahora, o sea, no me arrepiento lo más mínimo, he descubierto cosas de mí que ni sabía, o sea, yo he evolucionado con la marca me ha ayudado a evolucionar también personal y profesionalmente, pero que sepas que si emprendí fue gracias a
el que entonces era mi novio, que ahora es mi marido, y el padre de mi hijo. O sea, yo tengo la combi completa en casa. Absolutamente, 24 horas hablando de Beef Flamboyant. Te iba a preguntar una cosa, porque hiciste ese viaje, dijiste, vale, aquí hay que hacer algo, pero ¿en qué momento surge el concepto de crear una zapatilla? Vamos a organizar el proyecto, vamos a trabajar. Porque tú, una pregunta, ¿tú llegaste a ocupar la plaza de funcionaria? Sí, Ah, vale. años. Sí, sí. Yo solo estoy dedicada al 100% en Beef Flamboyant desde hace 2 años. Ujú. Y el proyecto tiene 6, o sea, estuve 4 años trabajando en mi trabajo corporativo y a la vez en Beef Flamboyant. Qué bueno. Y Tatiana, ¿cuál fue el momento que os hizo hacer clic de, oye, vamos a montar una marca de zapatillas o una marca vegana y sostenible con el medio ambiente? Slow fashion, por así decirlo. Pues nosotros éramos amantes de las sneakers y el primer regalo que me hizo Jorge, por eso siempre digo que nuestro proyecto está muy ligado a nuestra vida. El primer regalo que me hizo Jorge fue unas zapas de una marca muy conocida que llevábamos igual. Y además te voy a decir que no eran barefoot, pero casi, porque eran totalmente planas y eran bastante anchas en la puntera. Era como el primer barefoot. Y entonces, cuando decidimos emprender porque queríamos hacer algo diferente, dijimos, pues hacemos zapatillas porque nos encantan. Y además nos encanta llevarlas igual y en aquel momento nos costaba como encontrar zapatillas iguales que fueran unisex. Además, o sea, fue como todo muy orgánico. Ujú. Muy natural, ¿no? Salió de repente, oye, justo zapatillas, oye, mira zapatillas, vamos a poner zapatillas. Pero ¿teníais experiencia en zapatillas? No. Nada, cero. De hecho, nuestros ámbitos laborales y de estudios van por otros caminos totalmente opuestos. O sea, lo único que le ha servido, o sea, nos ha servido de estudios es que Jorge estudió algo de programación y ahora es el responsable de tocar la web. Menos mal, porque yo sabría cero. Lo justo. Genial. Y en ese momento de definir el concepto barefoot, lo que ha cambiado con los años, porque antes, como tú decías, la puntera era muy ancha, casi era una, entendiéndonos, casi una zapatilla ortopédica, por así, con muy poco diseño, y ahora ha ido evolucionando, menos mal, a una zapatilla con más estilo y trabajando muy bien las formas. ¿Cómo es un poco el concepto barefoot que aplicáis a las zapatillas a nivel de diseño, la puntera un poco más ancha, la suela un poco más fina, y habéis adaptado precisamente a las sneaker tradicionales para convertirlas en barefoot? Bueno, voy por partes. Para que sea barefoot tiene que cumplir unos requisitos, ¿vale? Que da igual, o sea, da igual el diseño. Esos requisitos como técnicos tienen que existir, ¿no? Que es lo que tú has dicho, que es la puntera ancha, que sea totalmente plano, que no tenga drop, que no tenga contrafuertes, ¿no? Eso es como lo más básico. Entonces, nosotros queríamos pues romper esa fricción con la estética, como has dicho. Entonces, lo primero que hicimos en esta colección de rebranding fue construir una suela propia, ¿vale? Esto es algo que la gente no sabe, pero muchas suelas que se utilizan son como de marca blanca, ¿no? Sí, 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 tal cual, sí, sí, de un fabricante que hace suelas y tú las pones. Eso es, tú vas allí, ves el catálogo de suelas, porque un zapato se construye por la suela, no por la zona superior, que es algo que en su época yo tampoco sabía. La horma se fabrica a partir de la suela y si cambias de suela tienes que hacer otra horma. Que tiene todo el sentido del mundo, porque es como las raíces del árbol o son las bases de la casa que te construyes, pero realmente no te paras a pensar en ello hasta que no ves un zapato desmontado. Entonces, nosotros empezamos a construir una suela que cumpliese los requisitos de barefoot, pero si la ves en la web tiene como un escalón por el medio, que es un trampantojo, o sea, ese engaño, porque parece que tiene un escalón, pero en realidad el pie está totalmente apoyado. Entonces, nosotros empezamos a construir esa suela que además nos sirviese tanto para construir una bota como para construir una sneaker.
Y la verdad es que lo conseguimos. Esto también nos dio mucha flexibilidad a la hora de producir, que es un dato muy importante. Te da más valor de sostenible porque tienes menos desechos a la hora de producir porque es una única suela. ¿Es la misma suela para todas las zapatillas que hacéis? Zapatillas, todos los calzados. Para todos los calzados. O sea, tú ves esa suela y encaja con una bota, y encaja con una sneaker, encaja con un zapato, encaja con un mocasí. Y ahora no quiero hacer spoilers, pero viene un modelo nuevo donde también encaja esa suela. O sea, ese fue como nuestro gran reto, sin perder el concepto barefoot. O sea, es una suela que se torsiona, una suela flexible, solo tiene 5 milímetros. Os llevó tiempo realizar esa suela, diseñar esa suela, ¿no? E investigarla. Meses, muchos meses. Tuvimos que hacer varias maquetas, porque eso se hace una maqueta, y trabajar codo con nuestro proveedor de suelas, que por suerte ya había hecho alguna suela barefoot y entonces ya entendía bien el concepto, que esto es un paso que teníamos ganado. Entiendo. Y a nivel de materiales también, ¿cuáles son? Aparte de, ya he comprendido un poco el concepto del diseño barefoot, ahora por el tema de materiales que utilizáis, materiales veganos, materiales reciclados, ¿cuáles son un poco los imprescindibles, ¿no? ¿Qué certificados buscáis en todas vuestras creaciones? Nosotros somos una marca barefoot, pero somos una marca vegana. O sea, eso es el primer requisito que debe cumplir cualquier cosa que utilice. Eso significa vegano que no provenga de origen animal. Y eso implica desde pegamentos que se usan cartílagos de animales hasta tintes que se usan insectos. O sea, tiene que ir muy medido al milímetro. Entonces, nosotros como marca estamos aprobados por PETA y estamos certificados con The Vegan Society, ¿vale? Que certifica cada producto. Entonces, partiendo de que como nosotros como marca estamos certificados, después, ¿qué le pedimos a nuestros proveedores? Que el producto sea vegano. Después no le pedimos un certificado en concreto, porque eso sería imposible, porque existen diferentes certificados que son como de terceros y se avalan por laboratorios. Por ejemplo, en Elche hay un laboratorio muy conocido que lo que hace es analizar los productos y los certifica como vegano. Nos vale. O sea, estudiamos al proveedor y el proveedor certifica cada uno de sus materiales. Y además, ya después de 6 años, nosotros tenemos relación y confianza en nuestros proveedores, que siempre tienen que ser de España y Portugal. Siempre de la península ibérica. Bueno, y de todo. Europa. O sea, el proveedor, por ejemplo, de fábrica es España y Portugal, eso sí, siempre de península. Ese es nuestro proveedor de lo que es la fabricación. Y después de materiales ampliamos hasta Europa. Tiene que estar en Europa. O sea, es otro de nuestros requisitos. Por eso también tenemos pues ese valor de proximidad. Ahora mismo estamos haciendo toda la colección en Portugal y está a 160 kilómetros de nuestro almacén. Ay, qué bien. Sí, o sea, nosotros hacemos también esa trazabilidad con nuestro proveedor más importante, que es la fábrica. Entonces siempre vamos a comprobar, ya no es basarte solo en certificados de que cumplen todas las garantías sanitarias y de los trabajadores, es que vamos allí y lo vemos y estamos con ellos y trabajamos codo con codo con ellos. O sea, nosotros, depende de la época, cuando hay producciones bajamos más, cuando no las hay bajamos menos, pero vamos a lo mejor cada 2 semanas a la fábrica a estar con ellos. Eso es con unos plazos súper cortos de fabricación, que no tienes el problema del sobreestocaje, sino que vas fabricando en función de te va pidiendo la demanda. Sí, nosotros, por ejemplo, lanzamos en mayo la primera colección de este rebranding y sí que hicimos una preventa, pero también nos sirvió como un test para saber si el producto gustaba, si no y cómo reaccionaba. Pero bueno, al final estábamos vendiendo un producto de invierno en pleno mayo, con una colección completa, con bota, botín, sneaker, zapato, mocasín, todo de invierno, y el cliente tenía que esperar 4 meses. Entonces nosotros hicimos esa preventa y tardó 4 meses en producirse. Y ahora, por ejemplo, el plazo para un restock, que ya lo estamos esperando, es aproximadamente de 6 semanas. Está muy bien. Sí, tú piensas que un zapato puede tener hasta 15 proveedores diferentes. Entonces, si se te dilata
uno, los cordones, me lo invento, ¿no? Pues entonces ya dilata un poquito el proceso. Pero como son de Europa, los proveedores, pues tenemos un margen bastante corto, bastante corto. Eso es lo mejor, lo más importante de todo, tener unos plazos cortos que te permitan sobre todo proveerte y no sobreestocarte ni tener esos problemas financieros con el tema de tener un sobrestock. Vosotros entonces, Tatiana, diseñáis en Galicia, fabricáis en Portugal y empezasteis hace 6 años, ¿no? Me has dicho. En 2019. 2019. Empezasteis con una campaña de crowdfunding. Sí, un crowdfunding por recompensa en la plataforma Kickstarter. Por Kickstarter, que salió muy bien. Salió genial. Yo, de hecho, de aquella en Kickstarter no podías ver quién estaba apoyando tu proyecto hasta que no finalizaba en éxito la campaña. Y yo llamé a mi madre y le dije, mamá, deja de comprar zapatillas porque entonces no puedo probar si mi producto está gustando. Te lo juro, o sea, yo... ¿Pensabas que era tu madre que estaba comprando todo el rato? Yo pensé que era mi madre que había hecho las primeras compras. O sea, de verdad, porque, bueno, mi madre es mi fan número 1 de todo lo que hago en la vida. Y fue genial porque no teníamos marca, teníamos un Instagram abierto de un mes con 100 seguidores y no teníamos stock porque solo teníamos una zapatilla, salimos con una sneaker en 7 colores y en un mes vendimos casi 1000 pares porque también se pusieron en contacto con nosotros retails a través de, bueno, el B2B, ¿no? Y recaudamos casi 54.000 euros en un mes. Estuvo fenomenal. ¿Y eso sin... ¿Pero teníais comunidad o fue directamente porque encajasteis con el producto? Encajamos con el producto en un momento donde no había mucha oferta de calzado vegano hecho en proximidad y fue muy bien, no teníamos comunidad, invertimos algo de dinero en campañas de pago y un poquito en influencers, o sea, enviamos producto a influencers. Y entonces esto también nos sirvió como un estudio de mercado y nos precipitó a ser una marca internacional porque nuestro cliente principal en ese momento estaba en Alemania. Anda. Sí. Fue algo curioso, pero bueno, esto también nos trajo nos trajo ciertos problemas a nivel de comunidad, porque al final nuestra comunidad estaba dividida, como el 50% de España, ¿no? No en venta, sino hablo de comunidad de redes sociales. Estaba como el 50% en España y el 50% desperdigado por ahí. Entonces tú a la hora de crear esa comunidad, nos supuso muchos retos crear esa conexión, porque al final el idioma es una barrera grande y claro, teníamos que convivir como una marca que acaba de nacer con una comunidad en Instagram tan dividida y después su principal cliente en Alemania. Ostras, ¿cómo aquí comunico? ¿En inglés? ¿Comunico en español? ¿Comunico...? Y acabando de nacer, ¿sabes? Que otras marcas pues nacen un poco de esa comunidad, nace esa venta, pero nosotros hicimos como esa venta y después nació esa comunidad. ¿Esa primera tirada que hicisteis os salió bien? ¿Tuvisteis algún tipo de problemas o...? Mira, el principal problema que tuvimos fue que había un material que era rojo, ¿vale? El tinte rojo es de los que más manchan y destiñen, ¿vale? Nota mental para todo el mundo que quiera hacer algo. Y estaba cortado al corte, o sea, la pieza iba al corte. Eso significa que no iba cosido. No iba cosido, entonces la terminación iba al aire. Entonces, ¿qué pasó? Que iba en la puntera y al doblarse el zapato entraba en contacto con una parte blanca de la zapatilla y la desteñía. ¡Hala! Sí. Entonces... Porque no había tope para el tema del color. Claro, tú imagínate si hubiese un cosido, si la pieza fuese vuelta y cosida, sí, ya aunque se mojase, no desprende ese tinte de igual forma. Y entonces al ir al corte y no tener ninguna terminación, ¿sabes? Vuelta quiere decir que tú cortas y le das una vuelta al material. Eso es. Pues ir al corte sin terminación y sin cosido y al contacto con un material blanco desteñía la zapatilla.
Entonces, nos dimos cuenta a una semana de la producción y entonces llamamos al proveedor de ese material y le dijimos, mira, este material destiñe al contacto con la lluvia. Claro, imagínate, al contacto con la lluvia, o sea, con agua. Y en Galicia, o sea. Claro, y con agua fría, o sea, lo normal es que un material destiña, pues si lo sometes a unos grados, ¿no? Imagínate, a más de 30. Sí. Pero al contacto con la lluvia, eso era impensable. Y nos dimos cuenta, ¿quieres saber cómo? Porque fuimos a una feria de emprendimiento antes de tener el stock y de tener el e-commerce, después de hacer el Kickstarter. Entonces, le pedimos a la fábrica si nos podía entregar 50 pares para vender en la feria. Y entonces vino una chica a comprar allí y se llevó ese producto. Y ese día llovía. Y cuando volvió, vino con la zapatilla desteñida, pero es que nosotros ya habíamos hecho pruebas, llevábamos con pruebas 5 meses y no habíamos detectado ese error. Entonces vino la chica, tú imagínate que acabas de apoyar una marca que está naciendo vegana y tienes ese problema la primera vez que te las pones. Mira, yo, no sé, tuve que sentarme un momento en el suelo y decir, vale, Tatiana, respira, todo pasa y todo tiene solución. Pero tuve que respirar porque me sentí fatal. Lo que hice con esa chica fue recogerle las zapatillas, devolverle el dinero y regalarle unas zapatillas blancas. ¿Vale? Que esas no destiñen porque no pasa nada. Sabía que no iba a tener ningún problema y se las regalé. Y le dije, o sea, se las regalé porque me parecía que era una de las primeras personas, aparte de mi campaña de crowdfunding, que nos había apoyado en directo en mi ciudad y no quería que esa persona se llevase esa mala sensación de la marca. Y lo segundo que hice, claro, fue llamar al proveedor y el proveedor nos decía que ese material que no desteñía. Te mando una foto y lo ves. Bueno, pues nos dijo que no, que había hecho pruebas en su laboratorio y que no desteñía. Entonces lo que hicimos fue cambiar corriendo, llamar a la fábrica que devolviese ese material y cambiarlo. Y lo cambiamos. Os dio tiempo, ¿no? Entonces a cambiarlo. Nos dio tiempo para producción grande, pero se equivocaron en la fábrica y nos mandaron todo ese producto con el material que no era. Y tuvimos que volver a mandarlo de vuelta a fábrica, tuvieron que descoser esa pieza que por suerte se podía descoser y coser el material nuevo. Y entonces toda la gente que tenía ese producto, pues tuvimos que retrasar el envío un mes más. Bueno, a mí me ha pasado también parecido, ¿eh? De llegar con un color y cuando llego a la fábrica ese color no es el que habíamos escogido en el prototipo y ahí va, que es un color más claro, pues hay que volver a hacerlo, majo. Sí, a nosotros nos pasó también en una producción en España que pedimos un marrón, era un marrón muy concreto y cuando llegamos allí a grabar la producción yo decía, estoy viendo mal. Y no estaba viendo mal, se habían equivocado. Pero en este caso no se podía volver a descoser la pieza y entonces aceptamos. No, igual que yo. Aceptas pulpo y dices, venga, pues voy con ello y ya está. Sí, porque no afectaba realmente. La gente, de hecho, ni se dio cuenta. Tú te das cuenta porque sabes el tono exacto de lo que estás produciendo y después, al final, tus relaciones con los proveedores es una relación cercana, es humana, hay errores y entonces cuando puedes, pues también yo creo que tienes que ceder y entender. Sí, que siempre va a haber equivocaciones, siempre va a haber errores. La historia es que si se pueden, digamos, solucionar, como el tema del tintado rojo, o en este caso que es un tono más o un tono menos, más claro, más oscuro, respecto a lo que tenías en la cabeza. Entiendo que esto lo hicisteis vosotros sin agentes, sin ayuda, vosotros mismos, con el conocimiento que teníais. Es decir, os metisteis de lleno a fabricar calzado, que para que si la gente no lo sabe, es de los productos más complicados que hay de largo de fabricar. No es una sudadera, no es una camiseta, no es un vaso de cristal. No, es que el calzado es que tiene que quedar perfecto y encima durar, porque tiene que pisar contra el suelo. Tú no estás pisando una sudadera todo el día. Efectivamente. De hecho, yo tampoco sabía que era tan complicado, si no, igual no estaría aquí haciendo biflamoya. A lo mejor. Además, ya no solo el producto, sino es el tallaje.
O sea, el tallaje del calzado es una locura. Nosotros tenemos muchísimas tallas y el estocaje de ese producto, porque es lo que tú dices, una camiseta que te ocupa 5 centímetros de largo o de ancho en una estantería, pero una caja son 35 centímetros. Y después mover, o sea, imagínate solo el hecho de ir a una feria o tener un almacén, coger esa mercancía, o sea, es uno de los peores productos para el tallaje, para fabricar, para vender en tallaje, para los cambios, devoluciones, un poco para todo. Sí, y uno tiene el pie cuadrado, otro tiene el pie romano, otro tiene el pie egipcio, pues barefoot, para que todo el mundo le quepa. Efectivamente, nosotros insistimos mucho en lo que tú has dicho, en la forma del pie, en cómo medirlo, porque la medición en el calzado después es otra fricción con el cliente, porque el pie talla a milímetros. O sea, no me vale que me digas que aproximadamente tu pie mide 25 centímetros, porque imagínate, entre 24,7 y 25, que son 3 milímetros, puede haber una talla de diferencia. Pero bueno, nosotros estamos solventando esta fricción gracias a mi socio, que ha creado un nuevo software que se llama SizeIt, y con él lo que haces es te apuntas al pie y te da la medida exacta en el modelo que estás viendo. Ya lo hemos testado en la web y va fenomenal. Y entonces, ¿es un desarrollo vuestro propio que habéis hecho? Es un desarrollo de mi socio, que tiene otros 2 socios, no soy yo en esta ocasión, y entonces han desarrollado esta herramienta. Entonces, es muy difícil decirle al cliente, mídete el pie, porque tiene que coger, está en la web, tranquilamente en el sofá, se levanta y tiene que coger un folio, una regla, 1 metro, un bolígrafo, apoyarse contra la pared, medirse bien, después ver los milímetros. O sea, realmente, que es un coñazo mandarle hacer eso al cliente, porque entonces ya pierdes como el factor agradable. El factor impulsivo. Claro, y agradable, porque tú estás tranquilamente en tu sofá haciendo la compra. Y 2, que es la fricción de que no sabes si el cliente se está midiendo bien. Entonces, de esta manera, tú solo tienes que coger con el propio móvil, poner el pie, en esta ocasión lo están haciendo encima de un folio, que es la referencia. El objetivo es hacerlo sin nada, pero ahora es tan fácil como poner un folio. Todo el mundo tiene un folio blanco en casa. Te pones el pie encima, pones la cámara y te da del modelo que tú estás viendo la talla exacta y te la mete en el carrito. Y entonces con eso lo que queremos es mejorar la experiencia de compra del cliente y nosotros mejorar las tasas de devoluciones y cambios, que al final el calzado, yo tanto por marcas con las que trabajamos y marcas amigas, la tasa de cambios y devoluciones está en torno a un 15-20%. Que sí, y es que el calzado tiene una media de devolución alta, en este caso, bastante alta. Claro, pero es normal, por lo que tú dices, no todo el calzado vale para todo tipo de pie. Lo que a ti te va fenomenal, a otro le puede ir fatal. Y es que tú, como marca, es imposible adaptarte a todo tipo de pies. Imposible. Hay gente que tiene problemas, puedes tener problemas de toda clase, desde uñas encarnadas hasta pie plano, problemas de fascitis. Incluso el otro día vino una chica que me decía que tenía alergia al cromo. Ahí va. Claro, entonces yo le decía, mis zapatillas no usan cromo, pero nunca certificaría al 100% para una persona alérgica al cromo, porque las alergias van con incluso la contaminación cruzada. El cromo es un producto que se utiliza mucho en las pieles animales. Y son tóxicas para la piel, son tóxicas para todo el mundo, pero más claro, si tienes una alergia, las alergias son muy graves y tienen que tratarse con mucha diligencia. Entonces yo le decía, no me comprometo porque, ¿y si hay una contaminación cruzada? Y se lía. Efectivamente, por eso no me puedo comprometer al 100% a decirte, toma, úsalo con total tranquilidad. Absolutamente. Tatiana, ¿qué habéis aprendido desde la primera vez que hiciste esa fabricación? Curioso el tema de
pues eso, testar con, digamos, ser comprensible también con los problemas que tienen esos proveedores, sino a la par también de, oye, independientemente de tampoco, siempre va a haber imprevistos y es como te afrontas esos imprevistos. Pues a nivel de cláusulas, retrasos, pagos, muestras, prototipos, hormas, que es un poco lo que habéis aprendido estos años, peleando con voy a decir peleando con fábricas para poder tener un producto que se ajuste a lo que estéis buscando. Pues mira, este año en esta producción de co-branding, de rebranding, perdón, fue la primera vez en 6 años que tuvimos una producción en tiempo. O sea, que nos La entregó primera vez en 6 años. la primera vez en Joder. 6 años. Entonces, uno, lo que he aprendido es dejar un mes de margen con el cliente. O sea, si hago una preventa, yo le digo al cliente que va a recibir, como en este caso, le dije, vas a recibir a partir del 25 de septiembre, porque yo tenía en fecha de producción el 25 de agosto. Entonces siempre dejo un margen, porque un cliente va a estar súper feliz si yo el 25 de agosto le digo, ya estoy enviando. Pero si le digo que va a recibir al principio de 25, o sea, que va a recibir el 25 de septiembre y el 25 de septiembre le digo, me retraso, entonces se va a enfadar. Se mosquea. Se va a enfadar. O sea, me puede entender, pero se va a enfadar porque lógicamente quiere su producto y ya lleva esperando 4 meses. Entonces siempre doy un mes de margen. Eso es lo primero. Y lo segundo es que siempre que hablo con los proveedores y hay cosas importantes, siempre que esté por escrito. Siempre. Porque un email vale. Un email vale. Pero claro, tú imagínate, envías las fichas técnicas y después siempre hay cambios. Hay cambios porque el proveedor te dice, pues esta pieza es muy difícil de cortar, te va a incrementar el gasto, esta pieza no encaja bien, después pruebas el prototipo y en el pie molesta o es muy rígida en alguna parte y entonces vas haciendo cambios. Que todos esos cambios en la producción siempre estén por escrito, porque después viene ese modelo que te cambian el tono y te dicen, ay, no, es que tú me dijiste, es que yo te dije, es que hicimos el cambio. Los correos se pierden, siempre es ahí un cruce de correos, no lo has leído, lo que sí va a hacer el prototipo luego te lo hacen de otra forma. Bueno, efectivamente. en fin. Entonces, siempre para tu tranquilidad, y esto creo que vale para la vida en general cuando emprendes, es que esté por escrito. Y lo mejor es que sea un canal de comunicación, porque al final tú tienes mucha confianza con el proveedor de la fábrica y le envías un WhatsApp, lo llamas por teléfono, haces cambios por teléfono, haces cambios por email y después es un lío. Esto no quiere decir que después no tengas flexibilidad a la hora de asumir un error y decir, bueno, pues esto lo podemos asumir nosotros o esto es una línea roja. Entonces ahí tú te vas moviendo también siendo pues coherente, ¿no? En este caso con uno de nuestros valores, que es el preocuparnos por el planeta y las personas. No puedo estar achuchando a mi proveedor continuamente si tiene un error, si lo podemos solucionar de una forma pues más amistosa para ambas partes. Pero bueno, siempre me gusta poder decir, mira, yo te lo dije en este email de este día, pero como no nos supone mayor problema, podemos hacer esto otro. Vale. Me queda claro. ¿Cómo tenéis la logística montada? Pues mira, estoy muy feliz con eso. Bien. Que me preguntes porque la logística es un problema grande, como ya hemos dicho, a la hora de gestionar y almacenar. Nosotros este verano cerramos un acuerdo de distribución de logística con una empresa que es Crack, que es una empresa de calzado que es gallega, que factura pues casi 50 millones de euros al año, para que te hagas una idea. Tiene más de 50 puntos de venta en total, en físico, y son nuestros vecinos. Además, qué bueno. Es que es como la relación perfecta, porque su almacén está ahora a 10 minutos del que era el mío. Entonces, ellos gestionan nuestro stock y lo distribuyen a todos los canales. O sea, simplemente la propia marca de zapatos, que es no competencia, bueno, digamos colateral a la vuestra, también gallega, gestiona la logística. Sí, es que ellos no, o sea, no es una empresa de calzado que tienen marcas propias, sino es una empresa de venta de calzado multimarca.
Y entonces tienen diferentes tiendas y tienen diferentes formatos y también tienen marca propia. Entonces, ellos, pues a través de... siempre hemos estado en contacto, y hemos hecho diferentes cosas. O sea, llevamos 6 años, yo llevo 6 años entrando por esa puerta y haciéndole todo tipo de propuestas, menos las indecentes. Le he hecho todo... Ha costado convencerles. Bueno, más que costar, hemos ido cambiando el sistema de colaboración. Hemos ido probando diferentes formatos y diferentes cosas y ahora hemos hecho un match grande con el tipo de producto que está funcionando muy bien en sus canales y está funcionando muy bien en los nuestros. Y entonces con esta integración que a nosotros nos quita muchísimo peso, tanto a nivel de recursos humanos como a nivel de estocaje y después a nivel de atención a incidencias, proveedores y además ellos, pues como comprenderás, una empresa que factura cerca de 50 millones de euros al año, claro, no tiene las mismas condiciones de envío que una marca como la nuestra. Entonces estamos contentísimos y aparte puedo ir al almacén cuando yo quiera y pues ver algún proceso, lo que sea. Y cuando hicimos la integración, que llegó la primera mercancía, que era la primera vez que lo íbamos a hacer, estuve 10 días con ellos. Muy bien, muy bien, muy bien. Es un dolor de cabeza que te has quitado, has delegado completamente y es que encima está todo pulido, todo va bien y te olvidas de todos los problemas. Es que además no renunciamos a ningún valor porque sigo haciendo una trazabilidad completa. O sea, sé dónde está almacenado, cómo se trata, los trabajadores que lo hacen, cómo se envía. O sea, todo. O sea, para mí ha sido un antes y un después, la verdad. Qué maravilla, qué maravilla. Te iba a preguntar, Tatiana, aparte de la distribución, no solamente es España, sino también otros países, ¿no? Fuera, ¿entregáis en Europa o entregáis fuera también de Europa? ¿Qué mercados os funciona mejor? Porque además habéis trabajado también con un programa con el ICEX, ¿no? Nosotros hacemos de todo, la verdad. Mientras se pueda vender. Sí, todo. Nosotros entregamos a Europa y fuera de Europa, o sea, hacemos exportaciones. Y en el B2B también tenemos en diferentes países y ahora a partir de noviembre vamos a abrir un retail en Canadá, o sea que también haremos exportación en retail. ¿Tienda física? Sí, multimarca, no propia, ¿eh? O sea, vamos a vender en un multimarca. Pero bueno, hasta ahora solo habíamos vendido en Europa, bueno, y Suiza. Suiza, que es exportación también, pero bueno, es Europa. Y entonces... ¿Cuáles son un poco los problemas que has tenido que lidiar en este caso? Pues mira, aún no hemos mandado ese stock a Canadá que se enviará ahora en noviembre. Entonces te diré los problemas que tengo. Pero si quieres saber una fricción que he tenido con una tienda era de Moldavia y de Moldavia creo que era, ¿no? Sí. Bueno, era un país de exportación, ¿vale? Que está aquí en Europa, pero es exportación. Que yo soy un desastre con los nombres. Y entonces no quería mandarlo a su país para no pagar las tasas de aduanas. Entonces quería mandarlo a Bulgaria. Ok. Que está a 50 kilómetros. Ok. Bien. Entonces al mandarlo a Bulgaria yo tenía que imputarle porque claro, no podíamos hacer un envío a persona jurídica, tenía que ser a persona física, aunque sea una tienda. Tenía que imputarle el IVA de Bulgaria, porque nosotros tenemos que imputar el IVA de país de destino. Claro. Por la ventanilla única. Entonces, claro, el hombre de la tienda me dijo que entonces que no quería colaborar. Porque claro, le subía mucho el coste porque después no podía recuperar el IVA. Claro que no. Efectivamente, pero fíjate, o sea, fue la fricción de los impuestos, tanto de aduana como en este caso del IVA al ir a Bulgaria. Claro, el hombre no entendía cómo teníamos ese sistema de ventanilla única aquí en Europa, claro, totalmente ajeno a las normativas. Y entonces ahí me di cuenta de claro, cuán diferentes trabajamos en los países. Absolutamente. ¿Estás mandando a Estados Unidos ahora? Sí, mandamos al cliente final. ¿Qué tal con el tema de las aranceles y todo eso? Pues mira, bien y mal.
Mal porque no conseguimos un sistema en el que poder hacernos cargo de los aranceles nosotros y así facilitarle al cliente. Porque si tú envías, por ejemplo, nosotros ahora utilizamos para las exportaciones UPS. Si envías una exportación y el método de envío es DPP, que es que tú te haces cargo de las tasas de aduanas, tienes que pagar un sobrecoste a UPS por hacerse cargo por adelantado por el dinero. Entonces, los costes, o sea, son altísimos porque tienes que enviar a Estados Unidos, pagar las aduanas y después pagar un recargo que además puede variar mucho de un pedido a otro. Es imposible. Claro, entonces es imposible hacernos cargo. Entonces lo que hacemos es enviarlo y ponemos muy claro que el cliente se tiene que hacer cargo de las tasas de aduana. Entonces eso crea fricción, la verdad, con el cliente, porque nunca sabes cuánto le van a cobrar. Porque te puedo asegurar que envío la misma zona, la misma zapatilla, y uno paga 35 y uno paga 45. Y no me preguntes por qué, porque es que ni UPS es capaz de darme la respuesta. Nada, tienen un lío montado ahí que es que no saben ni ellos cómo organizarlo. Además, ahora, por ejemplo, Estados Unidos tiene otro problema y es que ahora hacen despacho a aduanas, sea cual sea la cantidad. Porque antes había una cantidad mínima, pero ahora Trump ha dicho que no, que se hace despacho de aduanas lo que cueste €1 o lo que cueste 1.000. Y entonces están muy saturadas las aduanas y hemos tenido algún problema con eso, la verdad. Después, otro problema importante es que tú envías la mercancía y tiene que estar muy bien identificada el origen, el material, el código arancelario y después en Estados Unidos tienes que poner una cláusula de que no afecta a la flora, fauna, etc. También, vamos, madre mía, es un dolor de cabeza. Cada día es más difícil vender fuera, honestamente. Sí. Y respecto a lo que decías del ICES Next, nosotros fuimos beneficiarios en 2023 de una ayuda que es el ICES Next y nos financiaban el 24.000 euros de 40.000 de gasto, o sea, un 40%. Muy bien, qué bueno. Y en esos 40.000 tenías que gastar un porcentaje en asesoramiento. Y entonces hicimos el asesoramiento y fue antes del rebranding. Y entonces lo que trabajamos mucho, y a mí esto me gustó mucho y por eso lo cuento, fue la teoría del océano azul. ¿Vale? Blue Ocean, a ver, ¿qué salió? Entonces salía, claro, nosotros salía que estábamos en la parte roja, porque teníamos un producto de nicho que era calzado vegano, sostenible, de comercio justo, unisex, pero que no nos estábamos diferenciando lo suficiente de nuestra competencia. Entonces, esto también asentó como las bases de lo que sería el rebranding y nuestro océano azul con el calzado barefoot. Y hay algo que nuestro asesor nos decía mucho y decía, enfocaros en ese concepto de salud. Y yo le decía que no al principio, que no lo veía. Y al final todo nos llevó hacia donde nuestro asesor nos decía. Ese océano azul y basados en un calzado respetuoso que va en base a la salud de nuestro consumidor. Qué bueno. Plataforma tenéis Shopify, ¿no? Sí. ¿Desde el principio lo tenéis? No. Tuvimos un WooCommerce, ¿vale? Y era un código propio que nos costó, o sea, la tienda era... Nos costó un dineral. Un dineral. Fue montado para nosotros. Voy a decir cuánto me costó para que la gente se lo piense la próxima vez que quiera montar un WooCommerce. Fueron 10.000 euros. 10.000 euros en el año 2019. Y tenía un código totalmente inestable que cada vez que instalábamos una actualización de un plugin se rompía. Y entonces la gente, imagínate, intentaba pagar y veíamos que se iba porque hacía 5 intentos de pago y la pasarela no le dejaba pagar con el TPV, pues porque se había actualizado algo y se rompía. Era totalmente inestable. Y después la agencia que nos lo llevaba, aquí en España, que era de Cataluña, nos cobraba un dineral cada vez que tenía que tocar la web, que se rompía un poco porque el código no estaba bien, que era el que había creado. Y entonces era como un pozo sin fondo de dinero, un pozo negro. Y entonces
cuando cambiamos a Shopify, lidiábamos con el hecho de haber invertido 10.000 y seguir invirtiendo dinero. O sea, como que cambiábamos a Shopify y perdíamos los 10.000 euros. Y entonces esa fue una decisión trascendental. Y si volviese atrás, lo único que haría diferente es no haberlo hecho antes ese cambio, porque Shopify sí que es una plataforma que tiene otras dificultades, pues a no tener que un código que programar y adaptarlo un poquito a ti, pero después tiene otros beneficios y sobre todo en empresas más pequeñas como la nuestra. Si me dices que eres crack, que facturas casi 50 millones al año, vale, ok. Entiendo que tengas tu código, tus desarrolladores, tus informáticos, pero nosotros no tenemos tanto tiempo para dedicarle. No. En cuestión de tiempo y calidad, yo recomiendo 100% Shopify. Además, te permite con los temas ser ágil, el cliente tiene confianza, es rápido, está muy bien. Sí, te deja dormir por las noches, ¿no? Me deja dormir genial y sé que no se rompe. O sea, no se nos ha caído la web en el tiempo que llevamos en Shopify ni un día. Y el cliente no ha podido pagar ni un día. Tú imagínate un cliente intentando pagar 5 veces. Es que no vuelve a mi web. No vuelve. Me pasó a mí con unas entradas que tuve que comprar para un Gran Premio de Fórmula 1 recientemente y casi no las pude comprar. Pero bueno, no voy a hablar de eso ahora, porque no es e-commerce. Bueno, sí es e-commerce, porque tuve que pagarlo online. Y no era un SaaS de este tipo. Última pregunta, Tatiana. ¿Qué mayores retos has tenido durante este emprendimiento de tu marca de zapatillas, de vuestra marca de zapatillas, y cuáles son los errores que no volverías a cometer? Mira, a nivel personal, para la hora de emprender, creo que el mayor reto ha sido la maternidad. Lidiar con tener una empresa que es como un hijo 24/7 y tener un hijo de verdad que es 24/7 también. Entonces, ¿cómo seguir avanzando y desarrollando la marca y profesionalmente teniendo un hijo tan pequeño y estando presentes, claro? Es muy fácil tener un hijo y a lo mejor pues delegar un poco el cuidado. Entonces ese fue un reto. También el ser madre nos llevó a hacer el rebranding y que ahora seamos 100% barefoot, porque cuando me planteé ponerle calzado a mi hijo, dije, mi hijo se lo va a llevar calzado barefoot, entonces, ¿qué sentido tiene que yo esté haciendo calzado convencional cuando yo creo que lo mejor no es esto? Entonces, a la vez del mayor reto fue también el mayor impulso del cambio. Y después, a nivel ya empresa, creo que el mayor reto, lo dijiste tú antes, que fue, es el estocaje y la caja, la tensión y el flujo de caja. En una empresa que tiene que fabricar, pagar proveedores, que no recibe la producción en 4 meses, que empiezas a venderla y no empiezas a recibir el dinero de esa venta, creo que es muy importante medir tus tiempos de fabricación y tus tensiones de caja y preverlos. O sea, preverlos es la clave. Algo que hemos pecado es un poco en falta de previsión a largo plazo en el pasado. Y esto viene también a porque cuando tú emprendes siempre vas con prisas y tienes poco tiempo. Y dices, es que no puedo pararme a planificar esto porque tengo que ejecutar. ¿Sabes? Te pasas el día ejecutando cosas, todo el día haciendo y haciendo. Y el hecho de pararte a pensar y planificar, a veces lo sientes como que estás perdiendo el tiempo. Uh-huh. Y no es así. O sea, yo, si volviese atrás, le diría a la Tatiana del pasado que frenase y pensase a largo plazo cómo medir esos tiempos de producción y cómo vas a financiar tu caja, porque nosotros hemos crecido a pulmón con recursos propios todo este tiempo y eso ha supuesto un verdadero reto. Y nos equivocamos, por ejemplo, en el 2023 nos equivocamos y nos sobreestocamos y eso nos produjo una tensión de caja que puso a temblar toda la compañía, la verdad. Y justo esto está relacionado también con que mi hijo nació el 21 de diciembre de 2022. Claro, o sea, yo estaba en pleno posparto tomando decisiones con mi pareja
sobre el flujo de caja, sobre el estocaje y eso que dicen de no tomes decisiones cuando estás muy cansado y sin dormir es totalmente verdad. Me quedo con ese consejo, siempre las decisiones en frío y con unas 8 horas de sueño por delante, pero si eres padre, madre y tienes un niño pequeño, esas cosas pues vamos a relativizarlas un poco. Sí, eso también lo aconsejo, que si un día estás embotado y no te sientes bien porque estás muy cansado y muy agobiado, vas a rentar más el tiempo si te paras, aunque sea ese día y descansas y te lo tomas de recuperación, que si sigues intentando trabajar y sacarlo a base de tu salud. Y eso es algo que yo he aprendido con el tiempo, porque fíjate, yo estuve trabajando en 2 sitios, en Biflamboyant y en otro, muchos años y era una rueda imparable, pero no es sostenible en el tiempo. No sostenible, porque si no el emprendedor, como se suele decir de modo, digamos, en la calle, peta, directamente revienta. El síndrome del burnout. Burnout, de quemazón total. Mucho más frecuente de lo que la gente ve. Tatiana, ha sido un auténtico placer poder conocer la historia desde dentro. Te agradezco muchísimo cómo nos has abierto las puertas de tu empresa, de tu proyecto, de esas zapatillas tan específicas y tan de Blue Ocean. Me encanta encontrar proyectos de Blue Ocean y poder sobre todo contar tu historia en el podcast, que no ha sido un camino fácil, que curioso que es una funcionaria en el viaje de celebración decide emprender y compaginar el trabajo de funcionariado con un side project que se ha convertido hoy en tu medio de vida y una referencia también para miles de personas. Pues sí, muchas gracias por este espacio y por dar voz y espero, aunque sea, acompañar a una persona que si me quieren escribir porque han escuchado el podcast me encantaría y bueno, gracias por crear este espacio. Seguro que a muchos les ha sido de utilidad. Muchísimas gracias, Tatiana, un abrazo fuerte. Hasta luego. Adiós. ¿Te ha parecido revelador la forma en la que se crea el e-commerce de las zapatillas Barefoot Biflamboyant directamente desde un crowdfunding y que han mantenido una propuesta de valor muy concienciada con el slow fashion y que trabajan con materiales veganos y sostenibles? Pues si te ha gustado, ya sabes lo que me ayuda a que le des a las 5 estrellas y si no lo has hecho, que te suscribas a cualquiera de los canales donde escuchas Ecosistema e-commerce. Y si necesitas ayuda para desarrollar tu proyecto online, puedes contactar conmigo en contacto@ecosistemaecommerce.com. Gracias de nuevo, nos escuchamos el próximo martes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.